sobria, sí. Dice Josep Ignasi que haga una presentación sobria. Es imposible porque es uno de mis grandes maestros. Era el director del Instituto de Historia de la Iglesia cuando yo estaba en Pamplona de profesor en la Facultad de Teología. Tengo que extenderme por lo menos media hora. Eso es, pero no más. No. La cosa es que en plena pandemia nuestra amistad con esto queda claro que es muy de hace muchos años y tenemos contacto desde siempre y hablamos periódicamente y nos hemos citado mutuamente, nos hemos ayudado. Y un día estábamos en plena pandemia y de repente me llama el móvil Josep Ignasi para decirme que había leído una crítica que había hecho a una biografía que se ha publicado sobre Raimundo Paniker. Y bueno, estuvimos comentando esa biografía, esa reseña mía a esa biografía, y después ya de paso hablamos de otro libro que acababa de publicarse donde se recogían algunos textos de Raimundo Paniker. Y bueno, estuvimos comentando y en un momento determinado él dijo: Raimundo Paniker es uno de los grandes, ¿no? Cosa que me desconcertó, porque la impresión que yo tenía por todo lo que había leído, sobre todo por un autor que se llama Sánchez Nogales, un granaíno, que escribió dos grandes volúmenes en la BAC acerca de la filosofía y de la teología de la historia, y hay un capítulo largo dedicado a Paniker donde hay que reconocer que se queda en una parte de la biografía de Paniker, no recoge la globalidad, ¿no? Es verdad, y hay que decirlo, porque que cuando estábamos hablando y yo volví sobre el texto de Nogales y volví con lo que me había dicho Josep Ignasi, pues ya me fui centrando mi opinión. Evidentemente, en el transcurso de estos años, todo el prestigio de Raimundo Paniker ha ido creciendo, también se ha ido convirtiendo en uno de los intelectuales catalanes más importantes del siglo XX, esto es indudable, y también en cierta manera bueno, como tienen ustedes el texto completo dentro de la carpeta de la conferencia, por cierto, la carpeta que ha sido elaborada por los jóvenes del Ateneo de Teología, hay que darle las gracias por el esfuerzo que han hecho. Bueno, tienen ustedes el texto. La verdad es que impresiona ver cómo todo el itinerario de Raimundo Paniker es un itinerario de un hombre que está siempre escribiendo y reelaborando lo que escribe. Por eso, al final le dije a Josep Ignasi, si vamos a tener un simposio, una jornada sobre la historia de la confianza en la Iglesia, creo que hay que tratar esta cuestión para que todas las personas recuperen su confianza en Raimundo Paniker, porque efectivamente es un gran teólogo, pero como es un teólogo que ha ido escribiendo y reescribiendo su obra, es importante que alguien, con el paso del tiempo, con la meditación y el estudio de la teología final de Raimundo Paniker, haga un balance acerca de qué es lo que ha aportado Raimundo Paniker al diálogo interreligioso. Y creo que la persona más adecuada es don Josep Ignasi, puesto que él ha trabajado mucho y además lo ha trabajado en lengua original, que es como hay que trabajar las cosas, ¿no? Con lo cual le cedo la palabra para que se explaye todo lo que necesite. Bueno, muchas gracias por esta amable presentación. El donut y la taza son para un momento de la conferencia, pero ya puestos, yo voy a dejar que haga propaganda del café Marcilla y luego a ver si me llega alguna subvención para alguna investigación, ¿no? Voy a hablar de pie porque tengo muy poca voz. Si me traen agua. Bueno, muy bien. Tiene el texto que voy a leer es casi el mismo, solamente hay una frase que he introducido al final cuando corregía. Tanto voy a ir un poco siguiendo, me detendré cuando salga lo de la taza y el donut, y después continuaré siguiendo adelante.
Bueno, estimados colegas y amigos, agradezco mucho la invitación que me ha cursado el profesor José Carlos Martín de la Hoz a participar en este seminario de profesores que se celebra en el campus de Madrid de la Universidad de Navarra, que no conocía y que me parece magnífico. Me ha confiado un tema difícil que intentaré desarrollar lo mejor que pueda en el espacio de 45 minutos que me han sido concedidos. Espero que el diálogo posterior ayude a clarificar algunos conceptos y amplíe el horizonte de mi exposición. Preliminares. La monografía panicariana, el nombre Paniker con 2 Ks y A solamente no es el original suyo español, sino que es el que recupera cuando va a la India y corresponde a la familia, ¿no? Su padre era de allí, en fin, es una historia que no puedo continuar. Dice, la monografia panicariana Il Cristo sconosciuto dell'induismo, que aborda in recto el diálogo interreligioso, ha tenido tantas ediciones y versiones, desde la primera en inglés en 1964 hasta la última italiana de 2008, que comparándolas en orden cronológico nos ofrecerían una imagen del itinerario intelectual de su autor, que corregía y enmendaba el texto cada vez que lo enviaba a imprenta. La versión primitiva, que fue su tesis doctoral en teología, defendida en la Pontificia Università Lateranense en 1961, permanece inédita. Con todo fundamento, Pánica pudo afirmar, al publicar la edición definitiva de 2008, que ese libro racconta parte de la aventura científica de su vida, dedicada a bucear en 4 corrientes religiosas, la hindú, la cristiana, la budista y la seculare. Un esfuerzo hercúleo, en efecto, de pensar el mundo de las religiones y también de recuperación de sí mismo, porque la versión italiana impresa en febrero de 2008 es contemporánea a su reconciliación con la Iglesia Católica, acaecida ese mismo mes. Tengo mis dudas, y esto es lo que he añadido, tengo mis dudas, sin embargo, de que su reconciliación afectiva y canónica con la Iglesia Católica haya tenido una repercusión efectiva en sus tesis teológicas. Está dicho así en la convergencia paralela, ¿no?, como dicen los italianos, pero yo creo que ustedes son suficientemente inteligentes para entender lo que quiero decir. En todo caso, el libro está escrito desde las categorías cristianas, acudiendo a la imagen evangélica de los 2 odres y los 2 vinos, en Mateo 9:17, Pánica volcó su pensamiento sobre el hinduismo en odres cristianos, cosa que le fue reprochada por los creyentes hindúes. Pensó, sin embargo, que esa opción metodológica no afecta a la sustancia de los argumentos, porque la existencia de otros credos no representa para los hindúes una cuestión esencial. Y además, porque ellos creen que el hinduismo es superior, aunque no exclusivista. Quizá por lo dicho, esta versión de 2008 está tan matizada, con tantas precisiones y justificaciones, que no pocas veces el texto resulta enigmático. 3 comentarios todavía. Primero, Pánica echa mano de nociones de topología algebraica, que interpreta a su manera de forma análoga, dice, lo cual asombra a los lectores que saben matemáticas y a los que no saben, aunque está en su derecho. Segunda, se aprecia además que no está acostumbrado a dictar cursos reglados,
sino a dirigir seminarios o impartir cursos monográficos de doctorado, en los que el profesor se expresa con mayor libertad, inventando neologismos. Por ejemplo, cristianía, que contrapone a cristianismo y a cristiandad. En consecuencia, il Cristo sconosciuto dell'induismo exige una discusión previa sobre el significado de los términos. Y tercer punto, interpreta no pocas veces modo suo las doctrinas de otros autores, llevándolas quizá a extremos no conjeturados por los mantenedores de tales doctrinas. Bueno, con estos precedentes ya comprenden que entramos en un campo un poco complicado, ¿no? Enunciación de la tesis panicariana. Al poco de empezar el Cristo sconosciuto del hinduismo, Panikkar revela que su intención es, cito, traduzco, ilustrar una relación análoga, la del hinduismo con el cristianismo, aunque desarrollar, yo añado aquí por completo, tal idea nos llevará lejos de la pretensión de este estudio. Por ello, nos limitaremos a apuntar algunos aspectos del tema. Quede claro desde el comienzo que la actitud, es la traducción que pongo yo de atteggiamento, la actitud cristiana no solo no contradice la correspondiente actitud hindú, sino que la descubre de modo homeomórfico. Y en una nota a pie de página explica, y ahora viene una frase que realmente es para tomarse un respiro. Dice, lo tengo la traducción italiana, la original italiana a pie de página, dice, por homeomorfismo entendemos, las comillas son suyas, la topológicamente correspondiente, entre paréntesis análoga, función, un equivalente funcional en otro ámbito, en este caso el hinduismo. Bueno, con esta frase ya de entrada hemos quedado todos agarrándonos, porque hemos entrado en turbulencias, ¿no? Es evidente, por tanto, yo invito a que la piensen, ¿no? En su momento, cuando tengan un rato, si no les duele la cabeza, ¿no? Bueno, entonces es evidente, por tanto, que Panikkar concedió una gran importancia a la noción de homeomorfismo como clave interpretativa de su pensamiento. La topología emplea el término homeomorfismo o su adjetivo homeomórfico y la lógica matemática prefiere homomorfismo. La E es la distinción entre los matemáticos y los lógicos. Es una manera de hablar, Terminológicamente podrían considerarse como sinónimos, aunque propiamente no lo sean. Los significados de ambos sustantivos o adjetivos se solapan, homeomórfico y homomórfico. Se puede decir, sin embargo, que homos tiene más fuerza, indica más identidad que homoios. Pero eso depende fundamentalmente de la voluntad de los que lo emplean. Los que sean teólogos recordarán todo el follón del concilio de Nicea por una I, una iota que había allí. Bueno, pues aquí estamos en un caso parecido. Pero no es en matemáticas y en lógica se emplean como sinónimos, ¿no? Seguidamente aclaraba, echando mano de un juego de palabras que parece paradójico y que realmente lo es. La frase suya. Las diferencias entre las dos religiones son con frecuencia complementarias. Esto me recuerda a Aldo Moro, ¿no? La convergencia paralela, ¿se acuerdan? Bueno, las diferencias entre las dos religiones son con frecuencia complementarias. Brevemente, si el hinduismo declara ser la religión de la verdad, el cristianismo afirma ser la verdad de la religión. Claro, ante esta afirmación estamos en un sorites. Hay que ver exactamente qué quiere decir con esto. Me he permitido interpretarlo, quizá me he equivocado, pero diferencias complementarias, en efecto,
Si las dos proposiciones son verdaderas, el cristianismo es la verdad del hinduismo, lo cual contradice que el hinduismo sea la religión de la verdad. He aquí la paradoja. ¿Por qué él dijo esto? ¿Para que no se le echaran encima los hinduistas o porque estaba convencido? Esto habría que preguntárselo a él, pero él desgraciadamente ya no está entre nosotros. Como esta paradoja podía suponerle dificultades, se cubría las espaldas hasta cierto punto con una importante declaración. No se interpreten mal estas afirmaciones. Se puede vivir la esperanza del cristianismo de dos maneras, o como religión, y entonces no puede pretender ser de naturaleza distinta que las demás religiones, bueno, tiene razón hasta cierto punto, o como experiencia concreta última del misterio que se revela ante una fe que será denominada cristiana. Aquí sí que habría diferencia. Mutatis mutandis, lo mismo puede decirse del hinduismo, que puede ser vivido como religión entre las religiones o como expresión concreta y dinámica del misterio último, mediante el cual se puede alcanzar la totalidad trascendente que todo lo abraza. Digamos que también el hinduismo puede ser contemplado como una encarnación de la fe. Bueno, entonces yo explico un poco. Vivir la religión con su ritual, su connotación social, sus calendarios, sus tradiciones, incluso sus vestimentas, no es lo mismo que experimentar el misterio último que expresa esta religión. Esta doble actitud cabe tanto en el cristianismo como en el hinduismo. Mutatis mutandis. Hasta aquí no habría ningún problema si no fuera, y esta es la cuestión, que todo el libro es una cuestión cristológica, como se verá a continuación. Bueno, esto lo dejamos aquí, quizá para el coloquio posterior. Dice, asentadas las tesis de Panikkar, volvamos la vista a la que fue su herramienta metodológica fundamental. Ahora llegará lo del donus, pero primero tengo que leer esto. Definiré qué se entiende por homeomorfismo en matemáticas y el cambio semántico que introdujo Panikkar al desplazar la relación entre el significante y el significado, o sea, al pasar del homeomorfismo topológico a un supuesto homeomorfismo religioso. Ese cambio no fue cosa sobrevenida inadvertidamente, era consciente de ese cambio cuando dice expresamente que ha echado mano de la polivalencia lingüística porque la realidad tiene muchos grados y por ello puede ser expresada a varios niveles de significación. Tiene razón, pero claro, las palabras... Cristianismo e hinduismo en perspectiva homeomórfica o homomórfica, que es el punto de partida. Para significar cierta similitud o igualdad formal, la matemática, más concretamente la topología, y la filosofía, sobre todo la lógica formal, han acuñado unos neologismos que parecen apuntar a lo mismo y sin embargo no dicen exactamente lo mismo. Importa recordar que Panikkar se mueve en el ámbito de la filosofía y teología, aunque asume nociones topológicas, una mezcla que mezcla a su conveniencia. En matemáticas, aquí he tenido el asesoramiento de mi colega, la doctora Pilar Valla, que es la catedrática de topología algebraica de la UB, y me ha echado una mano. Lo que pasa es que cuando yo le hacía preguntas, las respuestas que venían de su parte explicándome mis preguntas eran tan complicadas que exigían otras preguntas mías y al final pues he hecho lo que he podido, ¿no? Porque el que no tiene un hábito de una ciencia es muy difícil que pueda después interpretar los conceptos de esa ciencia. Cada ciencia tiene su que no sabe metafísica, ya se le puede dar la sustancia, que no entenderá lo que es la sustancia, ¿no? El que no sabe topología
y pretende alcanzar nociones topológicas pasados los 80, pues hace lo que puede, ¿no? Algo he entendido, algo, pero mínimamente, ya me perdonan. Lo digo aquí porque seguramente hay algún físico o algún matemático que me dirá qué simplezas está diciendo este orador. Y es verdad, ¿eh? Pero vamos a ponernos en el nivel más básico, ¿no? Dice, en matemáticas, un homeomorfismo es una correspondencia biyectiva entre dos espacios topológicos tal que ella y su inversa son aplicaciones continuas. A pie de página se explica un poco más, pero el ejemplo típico del homeomorfismo es el donuts y la taza. Entonces vamos a ver, donuts y la taza. Aparece en todas partes, incluso supongo que las enciclopedias de divulgación también. Es decir, un donuts, lo cojo así porque está pringoso, después me lo comeré, pero un donuts y una taza son dos estructuras análogas o iguales desde el punto de vista homeomórfico. Y fíjense lo siguiente, miren el donuts. El donut se caracteriza porque tiene un agujero y es una superficie continua. Ahora agarremos la taza. Imaginemos que la taza, en lugar de ser de esta cosa que es de loza, fuera flexible. Aquí tendríamos el agujero. Apretando la taza podríamos conseguir que esto hiciera un círculo y lo que sobrase que pasase al asa transformándose en un donut. Sería posible, Es fácil de hacer esto en el cine. Bien, entonces el homomorfismo consiste en que los puntos del donut, que antes se corresponden a unos puntos de la taza, y la correspondencia se mantiene aunque la taza haya cambiado de forma. Y la relación es biyectiva, de un punto a otro. Y, por lo tanto, si el donut se expresa por una función matemática y la taza se expresa por una función matemática, la función matemática de la taza y la función matemática del donut tienen entre sí una serie de correspondencias que acabo de decir, que son biyectivas, que la inversa es no sé qué y alguna cosa que he dicho más. Esto ya es para los grandes que expresan. Bueno, entonces creo que he salido airoso. Bueno, entonces vamos a poner aquí otra vez la marca La marca, en cambio, no está aquí y por tanto no sería homeomórfica. Bueno, entonces, este es en matemáticas. Y entonces ahora vamos a continuar con la analogía matemática que dice él. Dice, Panikkar asume análogamente, claro, nos mete un adverbio que tiene un significado en filosofía y tiene otro en la lengua vulgar. Panikkar asume análogamente esta noción topológica. Es muy importante el añadido adverbial análogamente, que apunta a un cambio semántico. Los dos espacios religiosos, ahora empiezo mi aplicación, cristianismo e hinduismo, se corresponden homeomórficamente, pero según las reglas de la analogía, lo cual, claro, es decir, parte según la misma razón y parte según razón distinta, que esto es lo que se define por analogía, ¿no? En consecuencia, el pensador hispano-hindú camina con libertad por esa noción que adquiere suma volatilidad, aunque mantiene que la homeomorfía presupone o exige ciertas propiedades del espacio A, que tengan también, hay una falta de redacción, un análogo en el espacio B. Hay una analogía entre los dos espacios. Bien, si nos quedamos en las simples matemáticas,
probablemente la figura no nos valdría. Pero él seguramente, esto es interpretación mía, usa esta expresión, no toma, aunque emplea el término matemático, lo emplea en el sentido que lo emplea la lógica filosófica o la lógica matemática, que cambia una letra, pero probablemente en la otra hay unas posibilidades mayores, que voy a leer ahora. Para mayor seguridad, he concentrado sobre la homeomorfía con una matemática que me ha escrito lo siguiente. Ella quedó muy sorprendida de mis preguntas, ¿no? Pero claro, como tiene mucha confianza conmigo y me ayuda mucho, pues siguió el juego, ¿no? Y además le divertía, ¿no? Dice, si afirmamos que el cristianismo A y el hinduismo B son homeomorfos en el sentido matemático, surgen preguntas cruciales. ¿Cuáles serían los elementos de estos conjuntos A y B que estamos considerando? ¿Se trataría de sus dogmas, creencias, prácticas o su filosofía de vida? ¿De qué manera se establecería una biyección? El término es lo mismo que bionímico, una biyección entre los elementos A y los elementos de B. ¿Cuáles son las bases de la topología en A y en B? ¿Qué topología asigno al cristianismo y qué topología asigno al hinduismo? Habla Paniker de alguna cuestión de proximidad o similar propia de los espacios topológicos. Esta es la perplejidad que reflejaba mi colega, ¿no? En filosofía, ahí es un poco más transitable, ¿no? Por lo menos para mí. En filosofía se prefiere hablar de homomorfismo, no de homoemorfismo, sino le quitan la E. En griego es una iota, ¿no? Y también de isomorfismo. Y leo, dos sistemas considerados al margen de la naturaleza de los elementos. Por lo tanto, no se considera la causa material de que están hechos. Dos elementos al margen de la naturaleza de los elementos que los constituyen, da igual que sean de oro, plata o barro, son isomórficos en caso de que cada elemento del primer sistema le corresponda solo un elemento del segundo. Y a cada operación o conexión de un sistema le corresponda una operación o conexión en el otro y viceversa. Tal correspondencia univalente se llama isomorfismo, pero él no habla de isomorfismo, sino de homomorfismo. La imagen homomórfica es un reflejo incompleto y aproximado de la estructura original. Tal es, por ejemplo, la relación entre el mapa y el terreno. Cada punto del mapa le corresponde un punto en el terreno, pero no es lo mismo el punto en el mapa que el punto en el terreno. Bueno, dice, me he perdido aquí, entre el mapa y el terreno o entre una grabación y el original. Yo cuando estaba aquí me estaba un poco cansado y fui a mi canción preferida clásica, que es Casta Diva, cantada por María Callas. La puse y me relajé y me fui a dormir. Es una voz increíble. La pena es que hay que arreglarla, ¿no? Porque las grabaciones son un poco antiguas, ¿no? Bueno, entonces, no es lo mismo Casta Diva cantada por María Callas en una grabación de 1950, que fue en un concierto, que es la que se conoce, o la Sunderland, ¿no? que también la oí después, que es casi una voz muy parecida, un timbre muy parecido, o haber estado allí y haberla oído. Pero hay una similitud, en este caso homomórfica, entre una y la otra. Cada nota de la grabación corresponde a una vibración que efectivamente se produce en el éter por causa de la interpretación de la soprano. Bueno, entonces dice, entre la grabación, es decir,
las oscilaciones acústicas del medio aéreo. Los conceptos de isomorfismo y de homorfismo se utilizan ampliamente en la lógica matemática, en la cibernética, la física, la química y otras esferas del saber. Bueno, con lo cual ya vamos teniendo un poco las herramientas para entender qué es lo que nos va a decir Panikkar. Continuemos, si les parece. En todo caso, ¿de qué semejanzas estamos hablando cuando tratamos comparativamente el cristianismo y el hinduismo? Las respuestas a tales preguntas van a ser precisamente la cuestión central del libro Il Cristo Sconosciuto del hinduismo. Panikkar creó su propia terminología. Por este motivo, los cuidados volúmenes de la edición catalana de sus obras completas llevan como apéndice un amplio glosario que conviene tener siempre a la vista. Ante el uso poco convencional de la noción de homeomorfismo y también de homorfismo, me he permitido preguntar a don Ignacio Moreta y aquí su respuesta. Él es el editor, el que dirige la edición de la ópera Omnia en catalán. Por lo tanto, está muy familiarizado. Hay ya publicados no sé cuántos volúmenes, ¿no? Entonces, inmediatamente me contestó un correo electrónico iluminador, que dice lo siguiente. Cuando Panikkar comparaba culturas, religiones o cosmovisiones diferentes y detectaba en una de ellas elementos que en otro marco tenían su elemento equivalente, por cumplir una función análoga o semejante, aunque fuesen elementos diferentes, empleaba la expresión equivalente homeomórfico. Está muy claro, ¿verdad? Está muy claro a mi entender. Lo que me contesta ese señor es muy amigo mío, es mucho más joven que yo. Dice, hay que suponer además que Panikkar conocía y había leído 3 pronunciamientos de la Santa Sede, cuando publica esta edición, sobre el diálogo interreligioso. La Declaración Dominus Iesus de la Congregación para la Doctrina de la Fe de 6 de agosto del 2000 y las 2 notificaciones de la misma congregación, una de 24 de enero de 2001 sobre el libro de Jacques Dupuy y otra el 13 de diciembre de 2004 sobre un libro de Roger Haidt. Aunque intentaré razonarlo, adelanto que la tesis panikkariana, tomada pro sonat, sin mayores matizaciones, ofrece dificultades si se compara con los citados pronunciamientos vaticanos y, en general, con la tradición cristiana expresada con firmeza en los 4 concilios cristológicos del ciclo conciliar antiguo, el 325 al 451. Prescindamos de todo el tema de los concilios sobre el monotelismo y que son posteriores, etc. Bueno, el largo itinerario de la reflexión panikkariana. Desde los inicios de su trayectoria académica, antes incluso de leer su tesis doctoral en filosofía, Panikkar se interesó por la cuestión de la unidad orgánica del cosmos. El tema de la unidad es una cuestión que le obsesiona desde el principio. No sé de dónde le viene. No tengo ni idea. Quizá los 3 años que pasó en Alemania, entre el 36 y el 39, estudiando, no lo sé. Esto le abocó a la alegoría paulina del cuerpo místico de Cristo. En efecto, ya en 1944 publicó en la revista Arbor, Madrid, un artículo que anunciaba toda su trayectoria posterior. Aquí hay un principio exegético, hermenéutico del pensamiento de un autor importante, y es que nunca se contradice. Nunca. Puede cambiar, pero nunca. La intuición primera se mantiene hasta el final. My opinion. Bueno, el historiador Gonzalo Redondo concedió a este primer trabajo de Panikkar un gran protagonismo en su monumental estudio sobre la cultura de la España de Franco. La osadía del entonces jovencísimo pensador de Panikkar era extraordinaria. Solo contaba 26 años y publicaba un ensayo de 35 páginas inaugurando el primer número de una revista del Consejo Superior
de investigaciones científicas y debutaba en el mundo de las letras con un juicio contundente sobre toda la modernidad. Dejó de crecer, son palabras suyas, bueno, antes, en su opinión, el proceso moderno adolecía de sucesivas quiebras. El hombre había perdido a Dios al finalizar la Edad Media, se había perdido a sí mismo en el siglo de las luces y se había extraviado por completo en la edad contemporánea. Dejó de creer eficazmente en Dios, el hombre contemporáneo, perdió el sentido de su propio ser y no sabe qué hacer en el mundo para llenar el vacío que siente todo hombre que viene a este mundo. El mal de la época actual, continuaba, nos parece poder ser caracterizado, su castellano no es tan bueno como lo sería después, hay varios verbos juntos que es muy feo, pero en fin, parece poder ser caracterizado por la falta de síntesis, una síntesis que unifique sin uniformarla toda la vida humana. En lo sucesivo, la gran tarea de Panikkar, estamos siguiendo su itinerario, consistió en fundamentar y formalizar esta síntesis unificadora. Desde su tesis doctoral en filosofía, en 1946, hasta el libro de 2008, que es objeto ahora de nuestro análisis. En 1963, o sea, 20 años después del artículo de Arbor, cuando autorizó una reedición del ensayo publicado, me falta una página, no, está aquí. Cuando autorizó una reedición del ensayo publicado en Arbor en 1944, antepuso un prólogo afirmando que ese ensayo primerizo, tengan en cuenta que han pasado 20 años, ese ensayo primerizo había sido como una introducción, aunque lejana, al único tema cristiano que siempre le importó: la experiencia cristocéntrica de la realidad. El proceso de maduración intelectual de Panikkar fue bastante rápido, como se mostrará a continuación. No es normal que en 20 años una persona haya madurado sus convicciones intelectuales, ¿no? Kant, desde que publicó su tesis doctoral el año 52 o 53 del siglo XVIII, hasta que escribe la Crítica, han pasado, que es la segunda edición de la Crítica, han pasado 30 años y después sigue trabajando sobre ello y al final acaba con el Opus Posthumum, que no termina, y al morir, según dice, esto es un mito, dice, das ist gut. Está bien. ¿Está bien qué? Bueno, está bien. El proceso es lento, es lento. Bueno, Panikkar en 20 años ya se da cuenta que todo el tema suyo es la cuestión de la centralidad de Cristo, cristocentrismo. Iba por muy buen camino, por muy buen camino. Ya verán, esto viene un poco a ratificar las palabras introductorias tan amables del doctor José Carlos Martín de Laz. La vida tiene un precio, como dice el famoso western, ¿no? El proceso de maduración intelectual fue bastante rápido, como se mostrará a continuación, en busca de la síntesis unificadora. Comenzó, estamos año 44, y vamos a la tesis doctoral, que es del año 46. Dice, comenzó buscando la síntesis en la unidad de la naturaleza. El tema que le obsesiona de entrada es la unidad. Todo está disgregado, el pantarrei, de los griegos, la unidad, que da unidad a todas las cosas. Es interesante esto, el argón, el no sé qué, el arjé y tal. ¿Qué es lo que da unidad? Dice, la unidad de la naturaleza se iluminó
al estudiar Friedrich Heinrich Jacobi. ¿Cómo llegó a él? No tengo ni idea. Habría que preguntárselo, porque es un personaje relativamente secundario para la cultura española. Bueno, Friedrich Heinrich Jacobi, un ilustrado alemán que le dio acceso, este sí es conocido, a Baruch Spinoza y a Juan Escoto Eriúgena. Y estos dos le ofrecieron la formalización de los distintos niveles de la naturaleza. Por eso la tesis de Pánica, al ser editada, llevaba la siguiente dedicatoria. Es una monada la dedicatoria, realmente es una maravilla. Naturae naturanti, naturata natura. He traducido porque los juegos de palabras podían ser. Dice, a la naturaleza que origina la naturaleza originada. Es muy bonito, ¿eh? Dice, casi es emocionante, ¿eh? Dice, unas palabras de inspiración spinoziana. Recuerden, Spinoza, panteísmo de Spinoza, que también recuerdan expresiones de Eriúgena, filósofo de los tiempos carolingios. La natura naturans, significa, según Spinoza, la sustancia infinita, es decir, lo que es en sí y se concibe por sí. He puesto guioncitos un poco porque como se movía en el ámbito de más arriba, y allí tienen costumbre de poner guioncitos, aunque Spinoza escribía en latín, pero ya imitando un poco a Heidegger me he dedicado a poner guioncitos. Lo que es en sí y se concibe por sí. Esto es la sustancia infinita. Estamos todos dentro de la sustancia infinita. El Deus sive natura. El sive es muy importante. Deus sive natura. Por su parte, la natura naturata será todo lo que deriva de Dios a modo de emanación según los atributos divinos. El panteísmo no solo es inevitable, sino que está supuesto y pretendido. Esta es la síntesis de Spinoza. Y entonces él hace la crítica a Spinoza. Pero la idea de Spinoza sigue gravitando en su mente y le va a encontrar una salida cristiana, que es lo que viene a continuación. Es una idea brillantísima. Perdonen, pero si me siguen, y creo que sí, van a darse cuenta de lo que hay aquí detrás, ¿no? Dice, ¿dónde la naturaleza originada consigue su expresión más acabada y perfecta? ¿Y dónde alcanza toda naturaleza originada su unidad? Obviamente en Cristo. Por eso él dice que el cristocentrismo era ya la idea primigenia cuando comenzó su itinerario intelectual, aunque no está expresamente formulada. Y continúa, y dice, aunque la unidad de las dos naturalezas de Cristo se realiza en la persona, en la naturaleza humana de Cristo, que es creada, hay cierta unidad de todas las naturalezas creadas. En 1951 publicó también en Arbor un artículo que provocó una fuerte reacción, tanto en España como en Italia y Argentina. Su contenido pasó a unas conferencias en la Universidad de Madrid en febrero y marzo de 1952, bajo el título general El sentido cristiano de nuestra existencia. El entusiasmo desbordante del público. He hablado con algunos testigos ya muy mayores, tienen todos 90 años o más, que estuvieron en esas conferencias y todavía las recuerdan, ¿no?, como un hito fundamental, como el gol de Maradona a Inglaterra, el segundo, un hito fundamental, ¿no? Bueno, entonces dicen,
el ambiente que había allí. Dice, el entusiasmo desbordante del público, que llenaba por completo el inmenso paraninfo del vetusto edificio de la calle de San Bernardo, número 49, antigua sede del noviciado de los jesuitas, contrasta con la fría recepción de los colegas, fundamentalmente teólogos neoscolásticos. Su propuesta era el humanismo esencialmente antropocéntrico, mientras que el cristianismo no lo es ni lo puede ser. Esto provocó recensiones de la conferencia que he leído en la prensa de la época, diciendo, Paniker no cree en el humanismo. No han entendido nada de lo que había pretendido este caballero en aquel momento. Bueno, y asimismo, humanismo, continúa él, humanismo cristiano, no. Cristianismo humano, sí. Ya de entonces le gustaban los juegos de palabras, pero tiene su interés. Bueno, dice, de aquí surgió un sintagma que se inventó en aquel momento, ¿no? Teandrismo cristiano, que se había inventado un año antes porque cualquier hombre, aun sin saberlo ni quererlo, ya no es ajeno a Cristo después de la encarnación, pues Cristo opera en él de modo misterioso y lo atrae así. Y citando a San Pablo, a los Corintios, añadía, el primer hombre salido de la tierra, terreno, humanismo. El segundo hombre venido del cielo, celestial, teandrismo. Paniker había encontrado la construcción teológica y antropológica desde arriba, en la cual Cristo se sitúa en lo alto como principio y fin de todo. Tal perspectiva le permitía integrar el hinduismo en el cristianismo. El hinduismo, por tener ya una semilla cristiana, que es Cristo, al ser deseo de plenitud y ser Cristo tal plenitud, está ya apuntando hacia él, contiene ya el simbolismo de la realidad cristiana. Escribía en 1970. Y ahora viene el tema que seguimos en el primer Paniker. Hay un segundo Paniker. Hasta aquí la etapa que Francisco Conesa, colega de la Universidad de Navarra, que ahora es obispo de Solsona, ha denominado periodo raneriano de Paniker por su semejanza con la tesis de los cristianos anónimos formulada por Karl Rahner. Aquí parece culminar su experiencia cristológica de la realidad iniciada en 1944. A partir de la segunda edición inglesa de The Unknown Christ of Hinduism, ya en 1981, vamos corriendo, la lectura de un autor siempre hay que hacerla cronológicamente, es inseparable de su biografía. Por eso se estrellaron los tomistas del Angelicum cuando tropezaron con Chenu y Gilson, porque el Tomás de 1270 hay que entenderlo en el 1270 y no en 1254. Cada época de un autor hay que interpretarla después de una cosa y antes de otra. Bueno, por lo tanto, en la segunda edición inglesa, que tuvo muchas inglesas, en 1981 se observa, según Conesa, un deslizamiento hacia la teología pluralista de las religiones. Se explica a pie de página qué es. Una corriente teológica que tomó fuerza en los años 80 del siglo pasado. Tal deslizamiento le condujo inevitablemente a establecer en 1995 que hay, y esto es gravísimo, si no se explica, él lo intenta explicar, y tiene razón y no la tiene, que hay una diferencia fundamental entre Jesús y Cristo. Cristo se revela plenamente en el Jesús histórico, pero no se agota en él, según Paniker, porque Cristo no se deja atrapar por la historia. Es verdad y no es verdad. Siempre estamos en el es verdad y no es verdad. Es un tema muy delicado este, Nos lo jugamos todo.
también se revela de algún modo en Ishvara, o sea, el Dios mediador de la tradición hindú. Es verdad y no es verdad. En la edición de 2008 de Il Cristo sconosciuto del hinduismo parece recuperar el tema de los cristianos anónimos, citando dos ensayos, expresamente dos ensayos de Karl Rahner de 1956 y 1962, con el siguiente comentario. Los hindús no tendrían inconveniente en ser considerados cristianos anónimos, aunque tal expresión signifique poco en una tradición que da por descontada la polisemia desde los tiempos del famoso dicho védico que recita: el uno es aquel que los sabios denominan con muchos nombres. Siempre una escapatoria que hace tan difícil poder agarrar. Las fluctuaciones de Paniker, 1952, 1970, 1981, 2008, complican mucho la comprensión de su pensamiento. Teandrismo cristológico, cristianos anónimos, teología pluralista de las religiones, otra vez cristianos anónimos. En este marco quizá habría que escribir su conocida exclamación, que se hizo muy famosa, con una exposición en Barcelona cuando se decoró el año Paniker, que estaba con letras enormes en catalán, pero yo lo pongo, porque lo dijo en catalán el original, pero yo lo traducí al castellano. Me fui cristiano de Barcelona, me descubrí hindú y regreso budista sin dejar de ser cristiano. Una afirmación brillante, como todas las suyas, que oculta no pocas dificultades según se lea de un modo o de otro. ¿Qué es el teandrismo cristiano? Monsieur, llevamos el tiempo, pero sigo. Claro, sí, estamos disfrutando. Si ustedes tienen paciencia, seguimos. Y si no, hacemos como John Ford, que cuando el productor, aquí hay un entendido de cine, un John Ford, el productor decía: llevamos demasiado tiempo grabando y se está disparando el presupuesto. No se preocupe, agarraba el guión y rompía unas cuantas páginas. Decía: ya está, nos quedan 2 páginas solo, ¿no? Dice, ¿qué es el teandrismo cristiano? El principio teológico de que el Verbo de Dios, al encarnarse y asumir hipostáticamente una naturaleza humana perfecta, de algún modo asumió todo el género humano, todo lo que es humano, viene de lejos. Está revelado por San Pablo a su carta a los Efesios y fue reelaborado por la patrística, especialmente por San Agustín. Paniker rescata, pues, una antigua teología. Está mal, una falta. Para no remontarnos más atrás, nos limitaremos a Tomás de Aquino, quien al preguntarse si Cristo es cabeza de todos los hombres, señala, la diferencia entre el cuerpo natural del hombre y el cuerpo místico de la Iglesia está en que los miembros del cuerpo humano existen todos a la vez, mientras que los del cuerpo místico no coexisten todos, ni en el orden de la naturaleza, porque el cuerpo de la Iglesia está constituida por los hombres que han existido desde el principio hasta el fin del mundo, ni tampoco en el orden de la gracia, porque entre los que viven en la misma época, unos carecen de la gracia, habiendo de poseerla más tarde, mientras que otros no la tienen. La idea fue retomada por... Bueno, está tan claro que no merece comentario, ¿no? Bueno, sí que merecería comentario, porque todos los hombres que existieron antes de que Jesús en Nazaret nazca y han sido asumidos por el Verbo encarnado. El tema de la persistencia del Verbo encarnado. Menuda cuestión. A Ratzinger le preocupaba muchísimo el problema tiempo-eternidad. Bueno, pero sigamos. ¿Para qué liarnos ahora esta mañana tan estupenda, ¿no? Bueno, la idea fue retomada por Matthias Joseph Scheven,
poco antes de la celebración del Concilio Vaticano I. Creo que el libro es del año 65, 1865. En el capítulo 7 de su obra magna, Los misterios del cristianismo, Die Mysterien des Christentums. Y esta obra, todo el mundo la cita como obra fundamental. Todo profesor en clase dice que hay que leerla, pero nadie la ha leído nunca. Porque es así de grueso. Yo he de reconocer que he leído 2 capítulos, que son bastante gruesos, pero no más, pero son unos cuantos, ¿no? Dice Scheven. Scheven es muy arriesgado, pero es probablemente el mejor pensador católico del siglo XIX, ¿no? En teología. Dice, mi entender, dice, solo al entrar en la naturaleza humana, que es esencialmente visible y corpórea, el Hijo de Dios llegó a tener, además, un cuerpo místico. Pues al encarnarse, se unió a un linaje que es esencialmente por su corporeidad física. Y así asumió todo el género humano. Pero claro, actúa hacia atrás y hacia adelante. Él lo ve, Tomás era más arriesgado todavía, Tomás de Aquino, Él es un poco menos arriesgado. La afirmación de que Cristo es la cabeza de la humanidad, de toda la humanidad, de los hombres que fueron, son y serán, bueno, esto da una puerta de salida para poder interpretar el tema del pecado original, Pero dejémoslo para otra conferencia, ¿no? Pero da una puerta de salida. El primer Adán y el segundo Adán. Pero el primero y el segundo no tienen por qué ser el primero en sentido absoluto, ni el segundo tiene que ser el último en sentido absoluto. That is the question, ¿no? Bueno, entonces uno representa a toda la humanidad y el otro representa a toda la humanidad. Uno pecamos todos en él y en el otro todos somos salvados. Es una cuestión preciosa para meditar, manteniéndose dentro de la ortodoxia. Dice, la afirmación de que Cristo es la cabeza de toda la humanidad, de los hombres que fueron, son y serán, juntamente con la aserción de que no se está hablando de la encarnación en sentido místico, sino en sentido físico, implica postular también la preexistencia de Cristo, que plantea la relación del Jesús histórico con el Cristo de la fe, que es otra manera de ver el problema. Pero claro, el problema lo vemos siempre desde el Cristo histórico hacia el Cristo de la fe, pero se puede ver desde el Cristo de la fe hacia el Cristo histórico. Desde el Cristo histórico, mis queridos colegas, nunca se alcanza el Cristo de la fe. Por dentro de la jesulogía no se alcanza la cristología. Y todos los que han empezado la cristología desde abajo se han encontrado con este problema. En cambio, la otra vía, quién sabe si facilita más las cosas. Pero en todo caso son misterios, todos son misterios. Dice, un tema que Panikkar tuvo constantemente a la vista, la relación entre el Cristo histórico y el Cristo de la fe, y que en la segunda etapa de su magisterio resolvió con ambigüedad. En todo caso, en la monología que presento a ustedes señala que il presente lavoro tratta di questo delicato trapianto. Y con esto lo despacha. Jesús, el Señor y el Cristo. Lo que al principio de su carrera intelectual no parece haya sido problemático, comenzó a serlo cuando entró en contacto directo con el hinduismo, con ocasión de su primer viaje a la India en 1954 y su larga estancia allí. Antes de continuar, me permito copiar un comentario del teólogo Francisco Conesa, ahora obispo, etc. Y sus observaciones me parecen interesantes para ubicar teológicamente la svolta pluralística di Panikkar, que ya alarmó a la Santa Sede cuando editó por primera vez The Unknown Christ of Hinduism en 1964. Advierto que Conesa lee la segunda edición revisada de 1981.
El texto de Conesa, que es ahora el que preside la Comisión para la Fe de la Conferencia Episcopal, parece transparente, ¿no? Dice, entre nosotros, los teólogos hispanos, esta posición pluralista fue sostenida por Raimon Panikkar, sobre todo en sus últimos escritos. Panikkar caracteriza a la realidad divina como misterio. El misterio está presente por doquier y está activo, revelándose, descubriéndose, aunque permanece esencialmente desconocido. El cristianismo afirma que Cristo es la revelación de Dios, la revelación del misterio. Panikkar suscribe esta afirmación, aunque la reinterpreta. En efecto, este autor recurre a la antigua cristología del Logos, presente en la creación, al principio rector del mundo, el Pantocrátor, el guía interior del corazón de todo hombre. Ahora bien, hay manifestaciones de este Cristo universal, cristofanías, en otras religiones. Hay palabras del Logos en otras tradiciones religiosas. El cristiano no es el único instrumento de la revelación divina. Esto sí a Panikkar, ¿no? Dios ha hablado por boca de otros hombres y por ello las religiones tienen una validez propia y ocupan lugar específico en relación con la salvación. Aunque para el cristiano el símbolo más poderoso del misterio sea Cristo, en otras tradiciones se le designa con los nombres como Rama, Krishna o Purusa. El diagnóstico de Francisco Conesa sobre la segunda edición del 81 no desdice del que puede establecerle leyendo la versión de Il Cristo sconosciuto del hinduismo, fechada en 2008. Copio a continuación unas palabras de Panikkar, y con eso pertenece al querigma cristiano que Jesús es el Cristo y que el Cristo es el Señor. Hasta aquí es el querigma cristiano. You are right. El Cristo es más y no menos que Jesús de Nazaret. Sigamos. El cristiano sostiene, por otra parte, que afirmaciones Jesús no es el Cristo y Jesús no es el Señor van contra su fe y son incompatibles con su credo. El cristiano, sin embargo, no puede decir Cristo es solo Jesús, porque de hecho el Jesús resucitado es más que el Jesús de Nazaret. Aquí ya empezamos a tener problemas. Seguimos. El cual no es más que una identificación práctica distinta de su identidad personal. El lenguaje es muy complejo, ¿eh? Ni puede decir el Señor, según opinión de Panikkar, con respecto a la fe cristiana, ni puede decir el Señor es solo Cristo, porque su conocimiento del Señor no es exhaustivo. Y aquí está pensando, evidentemente, en el camino de Emaús, como es obvio, ¿no? Dice, ni puede decir el Señor es solo Cristo, porque su conocimiento del Señor no es exhaustivo, y sin embargo no hay muchos Cristos ni muchos señores. En realidad es todo lo contrario. Y este es precisamente tema del libro. El Señor existe también, aunque su nombre no puede ser formulado como Cristo. El texto es de una complejidad extraordinaria, pero no desdice del diagnóstico ofrecido por Conesa. Lo que dice Panikkar es que el cristiano confiesa que no hay muchos Cristos ni muchos señores y que, sin embargo, la realidad es contraria a tal confesión, porque hay muchos Cristos y muchos señores. Siempre estamos con esta ambivalencia. Esto producía una sugestión y una admiración en sus oyentes, porque todo lo que sea misterioso y extraño y brillante atrae de tal manera que había auténticas peregrinaciones hasta su casa de Tabertet en el Lusanés, ¿no? La carretera, el ayuntamiento ha decidido, como sigue las peregrinaciones, cobrar una tasa por entrar en el pueblo. La tasa municipal.
Y el parking tiene otra tasa distinta, ¿no? Porque para ir a ver el lugar, si vais a la Cerdaña, pasaréis cerca, que os desvíe, a ver si tenéis suerte, pero hay que pagar para entrar en el pueblo. Bueno, dice, la fe católica está a grandes rasgos bien formulada. No obstante, la corrupción introducida por Paniker da la vuelta a todo el argumento. Si se hubiera limitado a decir que Jesús de Nazaret es esencialmente el Cristo, aunque el Cristo y Jesús de Nazaret se distinguen accidentalmente, no habría objeción posible por parte de la tradición cristiana. Incluso se hubiese afirmado que el Verbo encarnado preexiste al Jesús histórico y al Cristo pospascual. Tampoco habría nada que objetar, aunque quizá cabría algún matiz. La confusión comienza, a mi entender, cuando al estimar que el cristiano no logra captar por entero y exhaustivamente qué significa el Señor, claro, el Evangelio está lleno de testimonios de estos, ¿no? María está al lado de Cristo y no le reconoce. Los de Maús van con Jesús, con el que han estado en el camino, y no le reconocen hasta el momento final. Es decir, si no toco su cuerpo, no creeré. Hay unos elementos que efectivamente permiten su razonamiento por esta línea, ¿no? Pero hay que verla todo en su conjunto, no parcelemos la revelación ni la tradición cristiana, que es siempre en su conjunto, ¿no? Bueno, dice, la confusión comienza, a mi entender, cuando al estimar que el cristiano no logra captar por entero y exhaustivamente qué significa el Señor, concluye que el Señor puede ser interpretado de formas diversas en otros contextos religiosos, de modo que en otros contextos religiosos esos señores sean también Cristo, pero con otros nombres. La distinción panikeriana entre la identidad personal y la identidad práctica remite, como advierte Conesa, a una concepción del logos, persona divina, que adquiere distintas expresiones prácticas en varios contextos. La fe en la encarnación del Hijo de Dios, tal como la confiesa la fe católica, salta por los aires, a mi entender. Es obvio que los discípulos de Jesús, sin excluir a los 12 apóstoles, alcanzaron poco a poco la mesianidad de Jesús y su filiación divina natural. Y que nada resultó absolutamente claro, quizá hasta Pentecostés. Y que aún después de Pentecostés, el misterio seguía ahí, lo cual no obsta, a pesar de las dificultades conceptuales y de terminología, la identidad esencial entre Jesús de Nazaret y el Cristo pospascual fuese confesada sin discusión por la primitiva comunidad cristiana y formulada técnicamente en el símbolo de Nicea del 325. Volvamos ahora a los equivalentes homeomórficos panicarianos. No indican que Cristo sea similar a Ishvara, sino que Cristo e Ishvara expresan problemáticas equivalentes en sus respectivas formas de pensamiento, cultura y religión. Estoy intentando salvarlo, ¿eh? Estoy intentando salvarlo, mis señores, colegas. Tanto le hago decir lo que quizá él no dice o sí dice, no lo sabemos. Tales equivalencias son posibles porque el Señor, en definitiva, el Logos o incluso el Pantocrátor, puede ser interpretado de formas diversas en contextos distintos, realizando en cada uno de ellos funciones equivalentes. No se olvida además que Paniker distingue entre identidad personal e identidad práctica. Bueno, y ahora hay un añadido mío final que les hago, que es donde yo digo que si en lugar de haber acudido a la noción de homeomorfismo, hubiera acudido a una que tiene mucha más tradición en el pensamiento filosófico, que remonta a la época de Aristóteles, incluso a los presocráticos, que es la noción de homeomería. Allí sí que podría haber conseguido lo que pretendía. La representación típica en la matemática de las homeomerías es en los fractales, ¿no? Es la coliflor. La coliflor.
pero aquí no puedo traer una coliflor, ¿no? Una coliflor. La coliflor, cada una de las partes de la coliflor refleja a su manera la coliflor total. Y en el Evangelio hay un caso en que se usa una homeomería por parte de Cristo, que es cuando Cristo expone la parábola de la vid y los sarmientos. La vid entera incluye los sarmientos, por lo tanto todo es Cristo. Y cada una de las partes de ella están dentro de Cristo, porque cada sarmiento de alguna manera reproduce lo que es la vid completa. Lo que es la vid completa. Todo eso está explicado aquí al final y lo entenderían. Bueno, acabo con una cosa que me pasó a mí hace unos años y es que la última conferencia que pude dar como miembro del Pontificio Comité de Ciencias Históricas se hubo de retrasar por causa de la pandemia, total que ya la pronuncié cuando ya estaba jubilado, ¿no? Fue un privilegio ver la Santa Sede el día 20 de junio, que es mi cumpleaños, ya me llegó fechada la carta de la Secretaría de Estado diciendo su santidad le agradece los servicios innumerables que ha prestado para el bien de la Iglesia y la buena marcha, no sé cuántos, pero usted ha cesado. El día 20 de junio, ¡pac!, fuera. No está. Se pierde la plaza de parking, se pierde todo, se pierde teléfono, lo que sea. Bueno, entonces la pronuncié 2 años después, porque por medio estaba la pandemia, ¿no? Y en el coloquio, no voy a dar nombres porque no me conviene, ni a ustedes se conviene tampoco saberlo, algunos teólogos muy destacados en Roma dieron por supuesto que el Cristo de la fe y el Jesús histórico, pues, dos cosas diferentes, ¿vale? Para simplificar, ¿no? Entonces, cuando me tocó a mí el turno de respuesta al público, que era el tercero en intervenir, y me encomendé al Espíritu Santo, dije, hay que decir algo aquí, porque esto no puede quedar de esta manera, ¿no? Y yo me limité a decir, creo que el Jesús histórico es esencialmente el Cristo de la fe. No dije más. Y cuando acabó, miraron así, me diciendo, este tío viene aterrizado de Marte y qué es lo que dice, ¿no? Bueno, no hubo comentarios, respeto. Y al poco se me acerca una colega catedrática en la Universidad de Siracusa, no, de Catania o Siracusa, una de aquellas 2 ciudades que hay en Sicilia. Llega despacio, era muy guapetona ella, se acerca y me dice, es usted muy valiente. Muy valiente, señores. Es el abecedario, ¿no? Bueno, nada, muchas gracias, ¿eh? Es toda una hora y cuarto casi. Hacemos algunas poquitas preguntas y bajamos a tomar el café. No sé si alguno quiere comentar alguna cosa. Don León Gómez. Muchas gracias por una conferencia muy interesante y bueno, esta es una pregunta impertinente de alguien que me voy a sentar, que no conoce este tema. No he leído ese artículo primero del año de la revista Arbor, pero lo he visto. Me acuerdo que he tenido esa revista en las manos. Y es impertinente mi pregunta por sencilla y un poco... Casi no digo, un poco más fuerte. Una pregunta, digo, sencilla y algo como muy categórica, pero a ver cómo la expreso muy resumidamente. Cuando estaba comentando esta experiencia suya o esa en el artículo de Arbor, que ya digo que no lo he leído, es ese recorrido que él hace para entender la teología de la Edad Media y luego habla del siglo de las luces, me ha recordado un pensamiento que tengo que lo aplico a gente muy inteligente y a gente no tan inteligente, con pena, que no han conocido la teología de los siglos XVI y XVII. Mi pregunta sería,
Raimundo Panikkar leyó la segunda escolástica de los siglos XVI y XVII. Yo no lo he visto citar. Es un caramelo. Algunas señoras tienen un caramelo. Primero toma un poco de agua. Un poco de agua. Ya siento haber atragantado al ponente. No me consta haber visto nunca citado por él a pensadores del 16 y del 17. No me consta, ¿eh? No quiere decir que no los haya citado, ¿eh? Sí, a Nicolás de Cusa. Nicolás de Cusa mucho, es más, tradujo, pero claro, nos ponemos en la Baja Edad Media. Nicolás de Cusa le encantó desde primera hora y le hizo una traducción de ¿cómo se llama? La unidad de los contrarios. La publicó y la usó. Después se olvidó de que la había publicado y entonces la reclamó a la sede central del Opus Dei, diciendo que entre sus papeles se encontraría la traducción. Y la de Pace Fidei, que busca, el tratado era de Pace Fidei. No sé, bueno, no me acuerdo, pero lo publicó, ¿eh? Es decir, que no se le gustó la traducción, ¿no? Nicolás de Cusa es un pensador que en parte reproduce la misma psicología que Panikkar. Es decir, que las empatías que se producen en el pensamiento, a lo largo de la historia del pensamiento, ¿no?, de los autores, muchas veces vienen provocadas, aunque no hayan sido contemporáneos y no se hayan conocido, porque uno detecta en otro algo de sí mismo, ¿no? Y Hegel rehabilitó a Nicolás de Cusa y le dedica un gran espacio en su historia, de las lecciones de historia de la filosofía, porque indudablemente Cusa le va bien y porque intuye algunas de las cosas en otro contexto que le interesan a Hegel, ¿no? Y Panikkar, en esta idea que tiene Cusa de que el uno resume todo y todo está en el uno, una idea que es muy conocida suya, porque, el tema del ecumenismo, la manera como lo entendió Nicolás de Cusa, pues todo esto le hace que le tenga una gran simpatía, ¿no? Pero de los posteriores, de Victoria, por ejemplo, en el siglo XVI, Melchor Cano, ¿no?, yo no recuerdo haberle visto ninguna referencia, ¿no? Aquí un poco, no sé si estamos grabando, pero da lo mismo, ¿no? No me importa igual, porque a estas edades de la vida, que digan lo que quieran, ¿no? Entre todos la segunda escolástica, la que empieza más o menos en Salamanca, con algún antecedente, pero empieza en París, etc., no tiene grandes vuelos especulativos, exceptuando uno, que es ya tardío, que es Domingo Báñez. Bueno, Cayetano los tiene, pero Cayetano está al final del 15 y primeros años del 16, ¿no? Y después ya se dedica a ser cardenal y primero a gobernar la orden y después a ser cardenal, ¿no? Y el otro. Entonces, tienen el mérito, por eso, que se debe sobre todo a Martin Grandman, que lo haya y a Schmaus, que hayan difundido esta escolástica, porque si no nadie la consideraría, ¿no? El gran mérito de
haber entrado en una cuestión nueva, que era el derecho de gentes, y después de haber entrado muy a fondo en una cuestión que se valora poco, pero en su momento los clásicos ingleses de la economía la valoraron mucho, ¿no? Que es haber entrado en la cuestión del valor, el valor del cambio, ¿no? Es una cuestión esta fundamental, ¿no? Cómo se fija el valor de la moneda, ¿no? Y los intercambios, los contratos, este tema que tú has estudiado también, ¿no? Y es un descubrimiento de ellos en algún sentido, ¿no? Bueno, hay algún antecedente, tal. Pero desde el punto de vista metafísico tiene muy pocos vuelos. Pero Báñez sí, ¿no? Pero el amigo no me consta que haya tratado. En cambio, a los alemanes le interesaron mucho. Él manejaba bastante bien el alemán, porque estuvo 3 años estudiando la carrera de químicas en Alemania, entre el 36 y el 39, con su hermana. El padre, cuando estalló la guerra civil, o se preveía que iba a estallar, los mandó a Alemania, estuvieron en Heidelberg, y cuando acabó la guerra civil española y se preveía que iba a estallar la mundial, el padre los llamó y se vinieron para acá, ¿no? Entonces, ese mundo alemán le dejó muy marcado. Y de hecho estuvo propuesto para la cátedra de Guardini en la Universidad de Múnich, cuando Guardini se jubiló. Y por el motivo que sea, que desconozco, no aceptó esa cátedra y la cogió Karl Rahner, y Karl Rahner fracasó, bastaba ya, ¿cómo se dice en castellano? Esto se estrelló. Pero el mundo alemán siempre tuvo mucho, Schmaus lo admiraba, Ratzinger lo admiraba, ¿no? No hay ninguna condena formal del pensamiento de Pánica, no hay ninguna. Es más, la Santa Sede seguía muy de cerca y estaba muy interesada y presionaba mucho al episcopado español, concretamente al obispo de Vic, para que se arreglara su situación canónica, cuando él estaba suspendido a divinis, ¿no? Cuando regresó y por su matrimonio civil, él pues fue suspendido a divinis. La Santa Sede, que se daba cuenta de la importancia de este pensador, se daban cuenta, ¿no? Decían, no puede ser que este hombre muera fuera de la Iglesia, o por lo menos que pase a la historia como un hombre que ha muerto rebotado. Y presionaba continuamente. Entonces, finalmente, lo digo porque su pensamiento era tan complejo, y Ratzinger lo cita alguna vez en alguna de sus obras, ¿no? Que le dijeron, bueno, entonces llegaron a un acuerdo, cambiaron el obispo porque ya se jubiló, el nuevo fue más... Siempre el nuevo que llega pues tiene más posibilidades de resolver la situación que el antiguo, ¿no? Que las cosas se encasquillan un poco, ¿no? Y el nuevo dijo, la Santa Sede pide un documento tuyo escrito. Entonces él escribió un documento. Lo mandaron a Roma y Roma contestó diciendo, no se entiende nada, que redacte otro. Entonces pasó un tiempo, volvió a redactar otro y lo volvieron a mandar y Santa Sede volvió diciendo, no se entiende nada, que redacte otro, que se entienda y puede firmar. Entonces el obispo, que es muy simpático, es muy amigo mío, ¿no? O yo de él, ¿no? Es el obispo de Vic, pues dice, mira, Raimón, vamos a hacer lo siguiente, lo redactamos nosotros y tú lo firmas. Y el otro dice, de acuerdo. Entonces redactaron un documento sencillo, él introdujo 2 o 3 frases para que la cosa fuera un poco complicada, pero y puso la firma y después tuvo funeral como sacerdote católico. Pero la tradición española yo creo que no la conoce, Yo creo que no la conoce. De hecho, aquí está alguien que me ha venido a hablar de edición Rial, ¿dónde está? Sí, bueno, hemos comentado la época suya de Patmos, que es la primera época en que dirige esta colección, el nivel altísimo que tiene la colección y cómo importa pensadores europeos y especialmente a Guardini,
lo importa la tradición española, que aquí nadie había oído hablar de Guardini, ¿no? En aquella época. No estamos, ¿qué año era esto? Debe ser principios de los 50, ¿no? Una cosa así, más o menos, ¿no? 50, sí. Bueno, es decir, va por otra tradición, ¿no? Va por otra tradición. Bueno, alguna cosa. Yo creo que vamos a bajar a tomar el café, porque llevamos mucho rato, y lo voy a seguir.